Ahora vean por qué Dios menciona tanto su nombre. Y ahora vean dónde va a estar el nombre de Dios, el cual estaba en medio del pueblo hebreo y está en medio del pueblo hebreo. Y ahora va a estar en un templo que Dios le dijo a Salomón que edificara, conforme a como había colocado en el corazón de David. Y así como también en el tiempo de Moisés, Dios le ordenó a Moisés edificar un templo, un tabernáculo al nombre de Dios, para habitar Dios en ese lugar. Y donde Dios habite, ahí está su nombre. No pierdan eso de vista, no se olviden de eso. Donde Dios está, ahí está su nombre. Y ahora en el capítulo 8, verso 12 en adelante, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. O sea, en el lugar santísimo, que no tenía lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque allí la luz que estará es la misma luz divina. Dios es el que estará alumbrando en ese lugar, y no necesita que metan allí lámparas. No necesitan que alguien entre y coloque luces allí, porque la luz de Dios es toda suficiente para alumbrar allí. Ahora tenemos el templo o tabernáculo que construyó Moisés. Tenemos el templo o tabernáculo que construyó el rey Salomón. Pero ahora recuerden que en el templo donde Dios mora, ahí está su nombre. Y el ángel de Jehová, o ángel del pacto, que es el verbo, ese cuerpo teofánico de Dios, ahí mora Dios, por lo tanto su nombre está allí. Ese es un templo de la sexta dimensión, un hombre de la sexta dimensión como templo de morada de Dios, y por eso su nombre está allí. Y luego, cuando el verbo se hizo carne en medio del pueblo hebreo, San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, donde está Dios manifestado y donde está su nombre, ahora se crea un cuerpo de carne en el vientre de María y nace en Belén de Judea. Y luego que creció y Juan el Bautista comenzó a predicar y a preparar al pueblo para la venida, la primera venida de Cristo, Jesús vino a él y le pidió a Juan que lo bautizara. Así que vino a ser uno de los discípulos de Juan el Bautista, uno de los discípulos del precursor. Uno de los discípulos del precursor fue el cumplimiento de la promesa mesiánica. Ahora tengan eso en sus mentes y en sus corazones. Uno de los discípulos de los creyentes en el precursor fue el precursado. No podía ser de otra forma. No puede aparecer uno, el precursor, predicando algo, y luego el precursado a aparecer por otro lugar predicando otra cosa. Tiene que estar en armonía. Tiene que primero el precursado ser un creyente en el precursor, y luego el Espíritu de Dios que está en el precursado o en el precursor se manifiesta en toda su plenitud en el precursado. Ahora vean cómo el precursor decía que después de él vendría otro, un varón, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y dijo que era mayor que él, porque el precursado es mayor siempre que el precursor. El precursor es un mensajero, un profeta de una edad, de la última edad, que corresponde a la iglesia hebrea, que fue Juan el Bautista. Fue el profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego el precursado es el profeta mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo, porque él mismo es esa piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon. Por lo tanto, su edad
tiene que ser en la edad de la piedra angular. Y vean ustedes cómo en la venida del precursado que Juan ansiaba que vendría, cuando apareció y fue bautizado por Juan, Juan no lo conocía, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, al ver los cielos abiertos, vio que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo, y Juan dio testimonio diciendo: el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es él. Y ahora la columna de fuego, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, entró a su templo humano llamado Jesús. Y ahí tenemos el templo humano que usó en esta dimensión terrenal para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y por eso allí estaba el nombre de redención de Dios para llevar a cabo la obra de redención. Jesús significa Salvador. Es Josué o Joshua en hebreo, o Yeshua en hebreo, y significa Salvador o Redentor. Ahora, hubo antes de Jesús muchas personas que tuvieron ese nombre. También Josué tuvo ese nombre porque el mismo nombre Josué es Salvador o Redentor. Es el mismo nombre de Jesús, pero en hebreo. Josué o Joshua es en hebreo y Jesús es en griego y en otros idiomas. Ahora vean ustedes cómo para el español Jesús es Joshua o Josué. Ahora podemos ver que aunque estuvo en Josué ese nombre y en muchas otras personas, en Jesús estuvo y era ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. O sea que el ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud para llevar a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario tenía que llamarse del nombre que Josué tenía, porque significaba Salvador o Redentor, y Josué significa Jesús. Y Josué fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Redención o redimir significa volver al lugar de origen, y Josué colocó el pueblo al otro lado del Jordán en la tierra prometida y le repartió la tierra al pueblo hebreo. O sea, los colocó de nuevo en el lugar de donde ellos habían salido en el tiempo de José, cuando hubo hambre en el territorio de Canaán. Se fueron a Egipto, pero Cristo, el ángel del pacto, que es Jesucristo, encontramos que luego los trajo de regreso a su tierra, libertándolos por medio de Moisés, y luego pasándolos al otro lado del Jordán a través del profeta y mensajero Josué, que fue siervo, servidor, ministro de Moisés. Vean que el que colocó el pueblo hebreo en la tierra prometida, le estableció allí sus territorios al otro lado del Jordán, le repartió la tierra, fue Josué. Moisés no sabía quién era aquel que Dios enviaría con él, pero Dios le dijo a Moisés luego que era Josué. Ahora Josué no se llamaba Josué, sino que se llamaba Oseas, hijo de Nun. Y Moisés le cambió el nombre, le dio un nuevo nombre, y con ese nuevo nombre, que significaba Jehová Salvador, Jehová Redentor, llevó el pueblo al otro lado del Jordán.